Por favor, tome su lugar. Póngase cómodo, hermanos. Vamos a estudiar unos momentos la palabra de nuestro Dios, a meditarla. En el transcurso de nuestra vida, hermanos, y me refiero a nuestra vida espiritual, pues hemos pasado por muchas circunstancias, hemos pasado por pruebas, y pues debe haber un cambio en nuestra vida a través de esas pruebas. Los hijos de Dios siempre deben de estar confiados, hermanos, en que nuestro Padre Celestial nos tiene siempre de la mano, porque tenemos un adversario, tenemos un adversario que siempre está vigilándonos, tenemos un acusador, tenemos un tentador, que también va siguiendo nuestros pasos, va tomando nota de lo que hacemos. ¿Y quién es ese acusador, hermanos? Satanás. Aquel ser que solamente busca dañar la integridad de todos los hijos de Dios, que solamente busca separarnos de ese amor que nos ha sido dado a través de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Que anteriormente, hermanos, éramos hijos de la oscuridad, éramos hijos de la noche, pero gracias a la misericordia y a la voluntad de nuestro Dios, nos ha llegado el día. ¿O no, hermanos? Hemos visto la luz, hemos visto el sol resplandecer en nuestro rostro. Ese sol que es la doctrina de nuestro Dios, esta palabra bendita, este hermoso tesoro e invaluable que tenemos en nuestras manos. El tema de este mediodía, hermanos, se titula El acusador y tentador de los hijos de Dios. Y es el seguimiento al plan nacional que tenemos en la escuela sabática, hermanos. No sé si puede ayudarme a sacar su escuela sabática y pueda alguno de ustedes leer el objetivo de este tema. ¿Cuál es ese objetivo, hermanos? ¿A qué queremos llegar con este tema? ¿O qué es lo que queremos analizar en este video? Adelante, hermanos. Objetivo: hacer notar que el enemigo trabaja sin descanso para probar de muchas maneras a los otros. Amén. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. ¿Se da cuenta, hermanos? Tenemos que saber que hay un enemigo siempre detrás de nosotros que nos quiere, dice el objetivo, probar. Pero yo difiero un poco porque el enemigo no prueba, hermanos. ¿El enemigo qué hace? El enemigo tienta. ¿Y la tentación, su fin es qué? Destrucción. Y nuestro Dios, al contrario, nuestro Dios sí prueba, porque Él quiere que con la prueba nosotros, ¿qué, hermanos? Crezcamos. A través de la prueba nosotros podemos darnos cuenta de nuestras debilidades y decirle a nuestro Dios que nos dé la fortaleza en esa área débil que tenemos. La palabra de nuestro Dios nos ha enseñado entonces, hermanos, y nos ha exhortado a que permanezcamos en lo que hemos creído, en esta doctrina que Dios nos ha dado. Acompáñame a abrir sus escrituras en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Libro de Job, capítulo 1, versículo 11. Adelante, hermano. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Esta es una plática, hermanos, que tiene ¿quién? Que tiene Satanás con Jehová, con Dios, y le está diciendo que Dios le había acercado a Job porque era un hombre que recto. ¿Qué más, hermanos? Temeroso. ¿Qué más era Job? ¿Cómo, hermanos? Apartado del mal. Todas esas cualidades que nosotros también como hijos de Dios tenemos que reunir para poder ser agradables de nuestro Dios, y que así como a Job, Dios también nos cerque y nos repela esos ataques que solamente quieren o buscan separarnos y dañarnos del amor de Dios. Y dice Satanás, pues tú le has cercado, tú le has dado todo a Job, pero quítale todo y verás cómo blasfema en tu cara. Fíjese con qué palabras se lo dice. ¿Y qué le dice Dios, hermanos? Más adelante le dice,
Y dijo Jehová a Satán, he aquí, en el versículo 12, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. O sea, Dios sabía la calidad de persona que era ¿quién? Job. Y sabía que Job podía soportar todas esas tentaciones que Satanás le iba a poner. Pero no fueron cualquier tentación. No fue cualquier cosa lo que le pasó a Job. ¿O sí, hermanos? No, ¿verdad? Satanás buscaba destruirlo. Y lo acusó delante de Dios porque le decía, quítale todo y vas a ver cómo blasfema él. Él es un blasfemador. Él solamente actúa así porque tiene todo. Y sin embargo, capítulos más adelante vemos cómo Job en su integridad dice, ¿por qué no hemos de recibir el mal de Jehová? O sea, nada más hemos de recibir el bien. O sea, nada más vamos a estar bien con Dios cuando estemos bien. Pues no, ¿verdad? Eso habla de una integridad moral, de una integridad espiritual, la cual todos nosotros, si queremos seguir los pasos de nuestro Dios, tenemos que tener en nuestra vida, hermanos. Por eso Dios nos exhorta siempre, con amor, con misericordia, a que lo busquemos, porque Él está cercano a aquel que lo busca de veras. Porque sabemos que Satanás está enojado, hermanos. Satanás está enojado porque sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, ¿qué, hermanos? ¿El diablo qué? Ha descendido a vosotros teniendo grande alegría. Ira. ¿Sí dice así? Ira. Teniendo grande ira. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. O sea, Satanás anda trabajando a marchas forzadas para separarnos del amor de Dios, para destruirnos. Porque el tiempo se está acabando y Él lo sabe. Y dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, si Satanás sabe que tiene poco tiempo, pues nosotros también sabemos que tenemos poco tiempo. ¿Para qué? Para esforzarnos, para seguir adelante, para cimentarnos bien en la palabra de nuestro Dios, y que cuando vengan esas tentaciones, que cuando Satanás quiera acusarnos delante de Dios, Él no tenga nada con qué derribarnos, sino al contrario, Dios reprenda a Satanás por querernos echar abajo, por querernos pisotear. Que Dios sepa la calidad de cada uno de nosotros, espiritualmente, moralmente, así como la sabía con Job. Y hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Hoy en día, hermanos, este mundo nos quiere envolver en sus ideologías, nos quiere hacer como ellos. Y desgraciadamente la iglesia de Dios se está contaminando con todo lo que el mundo ofrece. Porque dice, ¿qué tanto es tantito? Dios no se va a enojar si hago esto o si hago aquello. Esto no es pecado. Pero estamos actuando conforme a nuestra, ¿qué, hermano? Conforme a nuestra prudencia. Y no estamos actuando conforme al corazón de nuestro Dios. Y hablando de las distracciones, hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando esas presas fáciles, esas presas distraídas, o esas presas que se encuentran confiadas en su forma de proceder y que están bien. Y es ahí donde viene ese león y empieza ¿a qué? A devorar a esa presa, hermanos. Hoy en día tenemos estas distracciones como lo que es las redes sociales, todo lo que nos ofrecen. Hoy nos saturan nuestra mente diciendo, compra esto, compra aquello, mira, con esto te vas a ver bien, y nos olvidamos de qué, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. También nos ofrecen lo que son las plataformas, los streaming, todas esas películas a las cuales dedicamos más tiempo en deleitar nuestra carne y no preocupándonos por llenar nuestra lámpara de ese aceite que es el aceite, que es el Espíritu de Dios.
Y ojo, hermanos, no estamos diciendo que el tener un momento de descanso, de tranquilidad sea malo, no. Porque para eso Dios también nos ha puesto en esta tierra, para poder disfrutar de todo lo que nos ha dado, de todas sus bendiciones. Lo malo radica, hermanos, en cuánto tiempo le dedicamos a todas estas distracciones. ¿Ustedes creen, hermano, que si Job fuera o hubiera sido un varón distraído, hubiera soportado todas esas pruebas? Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera ido a ese desierto y que en lugar de ayunar se estuviera distrayendo con otras cosas o solamente irse a descansar, a dormir, ¿hubiera resistido a las tentaciones de Satán? Yo creo que no, hermanos. Y enseñanza entonces tenemos de que no debemos dejarnos envolver en estas distracciones. Debemos de ponernos a reflexionar a qué le dedicamos más tiempo. ¿Qué vale más? ¿Lo temporal de este mundo o el tesoro invaluable y eterno que nos ofrece nuestro Dios? En la antigüedad, hermanos, no había nada de esto. Y podríamos decir, bueno, es que los hijos de Dios en la antigüedad, pues, era más fácil tener la espiritualidad, porque no había tanta distracción como hoy en día la hay. Pero sin embargo se hablaban de tiempos peligrosos. Y todos aquellos que hicieron caso, se prepararon, crecieron espiritualmente y vencieron todas las tentaciones, salieron en las pruebas aprobados por nuestro Dios. Entonces, hermanos, hoy en el tiempo actual en el que vivimos, aún necesitamos ponernos más cercanos con nuestro Dios. Porque estos tiempos ya son tiempos más perversos, tiempos más peligrosos. Y si no estamos agarrados de la mano de nuestro Dios, Satanás nos puede confundir fácilmente y llevarnos a otro lugar, a un lugar desconocido, que su fin es perdición. ¿Cuántas veces hemos visto en los documentales de los animales cómo el león está solamente viendo a esa presa que se encuentra distraída tomando agua en el lago? Y sale el león apresuradamente y clava sus dientes, clava sus garras y se lo lleva arrastrando hacia aquel lugar oculto donde lo empieza a devorar. Así Satanás, a cada momento, a cada instante, nos está vigilando. Y nos está acusando delante de Dios. Mira, ya viste, se enemistó con este hermano. Y así lo vas a bendecir. Mira, ya viste, le da más importancia a las películas, a todo eso, que estar leyendo tu palabra, y así lo vas a bendecir. También dice la palabra de Dios que debemos de ser aprobados delante de nuestro Dios, como obreros aprobados que trazan bien la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo trabaja Satanás? Satanás trabaja de muchas formas, pero hoy quiero enfatizarme en 4 características en las cuales Satanás utiliza para que nosotros pasemos desapercibido ese trabajo y que caigamos en esas garras de ese león. Primeramente, ¿Satanás es sutil, hermanos? ¿O qué es la sutileza? ¿Ha conocido a alguien sutil? Por ejemplo, los que se dedican a vender, a ofrecer algún producto, utilizan la sutileza. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que ese producto se vea atractivo a quien lo va a comprar. Y lo mismo hace Satanás. Satanás utiliza esa sutileza que es esa característica difícil de percibir, que es una gran discreción que Satanás utiliza para que nosotros podamos ser atraídos por lo que nos ofrece. Es ingenioso para saber, hermanos, por dónde atacar y que nosotros le creamos. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14.
Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué, hermanos? Fíjese nada más lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. O sea, Satanás puede tomar la figura de un ángel protector, de un ángel de luz, y que nos pueda indicar un camino que diga, este es el correcto, vamos, anda por este camino. Y cuando llegamos al final de ese camino, llegamos a un barranco y caemos. Y no hay nadie quien nos sostenga. Por eso Dios nos dice, y nuestro Señor Jesucristo les decía también a sus apóstoles, cuídense porque me los han pedido, ¿para qué? Para zarandearlos. Y no se maravillen porque el Satanás se transforma en ángel de luz. Vamos a ver un ejemplo. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. Dice así: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo, hermanos? Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, que me eres escándalo. Fíjense, hermanos, entonces vemos que el adversario también utiliza a otras personas para hacernos obstáculos para que alguien más pueda lograr el objetivo espiritual. Y Pedro aquí le estaba diciendo: maestro, no vayas, pues te van a hacer daño, eso es peligroso, mejor quédate aquí. ¿Se fija la transformación de luz de Satanás? O sea, le hizo ver a Pedro que lo que iba a hacer el maestro estaba mal. Y sin embargo Jesucristo, en esa estatura espiritual que él tenía, reconoció el obstáculo que Satanás le quería poner mediante Pedro. Por eso le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y hermanos, ¿nosotros cómo vamos a reconocer eso? La iglesia de Dios, ¿cómo va a reconocer todos esos obstáculos? Pues teniendo el Espíritu de nuestro Dios, ¿no es así? Teniendo estos ojos espirituales, este lenguaje espiritual, porque nuestro Dios nos habla en un lenguaje espiritual que nosotros debemos de entenderlo. Y si nosotros no tenemos eso en nosotros, ¿cómo vamos a darnos cuenta de las cosas? Si no estudiamos, si no ayunamos, si no oramos, si no hacemos uso de los hábitos espirituales, de las herramientas que Dios nos ha dejado, ¿cómo vamos a reconocer esos obstáculos? Caminamos a ciegas y llegaremos a ese obstáculo y vamos a tropezar, hermanos. Y sin embargo, ahí también fue una enseñanza para Pedro, porque Jesucristo le dijo: Satanás. ¿Cómo cree usted que hubiera reaccionado Pedro? A ver, póngase en esa situación. Cuando Jesús le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Yo creo que fue una impresión bastante grande para Pedro, de haberle llamado Satanás a él, obstáculo, adversario. Y entonces ahí Pedro pues también se dio cuenta de que Jesucristo tenía una misión y de que tenía que ir a cumplirla. Por eso les digo, hermanos, que Satanás trabaja con esa sutileza, disfrazando las cosas, llamándole malo a lo bueno. Porque una cosa buena que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, Pedro la veía ¿qué? Malo, la veía dañina. Y sin embargo Jesucristo, con estas palabras que le dio a Pedro, le dio esta enseñanza: que tuviera más cuidado, que abriera sus ojos espirituales para que viera más allá de lo que era evidente. La segunda característica que usa Satanás para querer envolvernos en sus artimañas es que es un ser oportunista. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? ¿Qué es
¿Qué es ser oportunista? O ha escuchado también de las enfermedades que son oportunistas. Exactamente, se aprovechan de la ocasión. Por ejemplo, cuando una enfermedad se dice que es oportunista, es cuando aprovecha que el ser humano baja sus defensas y entonces llega ese virus, esa bacteria y empieza a hacer esa enfermedad dentro de nosotros. Por eso son oportunistas, porque ven esa oportunidad para atacar y atacan. En los negocios igual. Hay gente oportunista que ve nada más una oportunidad de negocio y si ve que le conviene, va y adelante. Hace los negocios. Lo mismo hace Satanás. Él ataca cuando estamos más vulnerables. Cuando nuestras defensas espirituales bajan, hermanos. Cuando nos alejamos de la comunión de nuestro Dios, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra de nuestro Dios. Es ahí cuando Satanás aprovecha y viene a hacer estragos a nuestro hogar que ya está limpio, que Dios ha limpiado. Y entonces viene el desánimo, vienen nuestras emociones, la depresión, y Satanás empieza a trabajar con todo eso para que nosotros menguemos en nuestra fe. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarse. Por eso les decía, hermanos, que Satanás solamente está vigilándonos, esperando esa oportunidad a que nosotros abramos, aunque sea una rendija de nuestra puerta espiritual, para que Él entre. Y dice la Biblia que Dios nos ha limpiado de todos esos demonios. Pero si nosotros abrimos la puerta, dice que ese mismo demonio trae a 7 demonios más peores que él. Y comienza nuestro deterioro espiritual. Vamos a ver un ejemplo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículos del 1 al 4, hermanos, si alguien lo tiene, por favor, denle lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Adelante, mi hermana Diana, por favor. Dice: y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeron: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Gracias, Dios la bendiga. ¿Se fija, hermanos? Aquí David estaba en un momento de vulnerabilidad. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué dice que estaba haciendo David? Nada. Dice que estaban en guerra, pero que él estaba en su palacio. Ocioso. Y se estaba paseando por los pasillos de su palacio. Entonces, hermanos, nos imaginamos o nos deja ver la palabra de nuestro Dios que David estaba en un momento de ociosidad, porque no estaba haciendo nada, no estaba orando. Y dice que vio a esta joven que se estaba bañando. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad, se fija cómo Satanás aprovecha esa oportunidad. Dice: pues no está haciendo nada, vamos a ver qué hace con esta tentación. Y desgraciadamente, ¿qué pasó? David cayó en esta tentación. Y a muchos de nosotros nos puede pasar, hermanos. Y desgraciadamente ha pasado que en la iglesia de Dios ha habido adulterios, ha habido fornicación y otras cosas que por falta de fe, que por falta de estar en comunión con nuestro Dios,
El diablo aprovecha todas estas oportunidades para meterse en nuestra vida, en nuestro ser, y que nosotros pequemos delante de nuestro Dios. Y David tuvo que rasgar sus vestidos, poner ceniza en su cabello y pedir muchas veces el perdón de nuestro Dios, porque él se dio cuenta que había pecado, hermanos. Y sin embargo, las consecuencias Dios no las puede quitar. Si nosotros cometemos un pecado, las consecuencias van a ser otras, y nosotros tenemos que afrontar las consecuencias que vengan de nuestro mal proceder. Por eso Jesucristo decía que el hombre se busca muchas cuentas, porque Dios nos hizo perfectos. Dios nos había hecho temerosos de Él, pero sin embargo, como lo vimos en la escuela sabática, el pecado entró en Adán, la desobediencia, quisieron confiar en su prudencia, y aquí están las consecuencias del pecado. Ahora tenemos que trabajar para poder llegar nuevamente a ese premio, a esa vida eterna que Dios nos ofrece. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo se va complicando todo cuando Dios nos ha dado la oportunidad de estar bien con Él, de tener esa comunión con Él, y sin embargo nosotros mismos nos buscamos las dificultades, nos buscamos los problemas? Y luego viene la acusación. Bueno, más bien primero viene la tentación de Satanás, porque también usa las tentaciones. Vamos a ver Santiago capítulo 4 versículo 7. Satanás siempre busca, hermanos, ponernos lo que más nos atrae para alejarnos de las cosas de nuestro Dios. Y si nosotros no somos fuertes espiritualmente, pues vamos a caer en esa fracción. Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Alguien más que me ayude, hermanos, por favor? Adelante, hermano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Amén. Amén. Fíjese, hermanos, Santiago nos hace esa recomendación. Hay que someternos a las cosas de Dios, porque mismo Jesucristo nos dice que su yugo no es difícil. ¿No es difícil, hermanos? Yo creo que lo difícil está en nuestro pensamiento, porque queremos satisfacer los deseos de nuestra carne antes que satisfacer el espíritu. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice: mi yugo no es difícil. Lo importante es que tú estés dispuesto, que yo esté dispuesto a que Dios actúe en mi vida y que permanezca en la santidad, que permanezca en el camino de Dios, para que cuando venga la tentación, yo la resista. ¿Qué hizo José? ¿Cómo era José? Él resistió la tentación, hermano. Y dijo: ¿pecaría yo contra Dios? Yo no puedo pecar contra Dios. Fíjese el celo tan grande que habitaba en la vida de José. ¿Y ese celo debe de permanecer en nosotros, hermano? Sí. ¿O eso nada más era en la antigüedad? No, eso no. Claro, ¿verdad? Ese mismo celo debe de radicar en todos y cada uno de nosotros, para que Dios se agrade de nuestra vida, de nuestro proceder. Ejemplo, vamos a ver ejemplo en Mateo capítulo 4, versículo 13. Y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Hermanos, el Señor Jesucristo acababa de salir de un ayuno de ¿qué? De 40 días. ¿Se imaginan qué es no comer en 40 días? Y dice la Biblia que él terminó su ayuno y sintió hambre. Pero sin embargo, antes de que terminara, Satanás iba a tentarlo. Y primero, fíjese, le pregunta: si eres hijo de Dios, o sea, para que Jesucristo dudara. Y luego viene la tentación: haz que estas piedras se conviertan. Imagínense si Jesucristo hubiera caído en esa tentación. Satanás luego iba a ir corriendo al Padre a decirle: mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo tu hijo, a él enviaste. Y entonces el plan de Dios hubiera venido, o hubiera tenido el plan exitoso. Es una enseñanza también para nosotros, hermanos, de que no debemos de menguar, de que debemos estar firmes. Y sin embargo, Jesucristo, ya conocemos el demás relato, que Él le dijo: no solo de pan vivirá
dirá el hombre sabio. Nuestro Señor Jesucristo atacó con esa espada espiritual que es la palabra de nuestro Dios, y nosotros así debemos de atacar también al enemigo. Pero les repito, hermano, ¿cómo vamos a atacar si no tenemos el conocimiento? ¿Cómo vamos a atacar si no nos preparamos? Porque para atacar los soldados se tienen que preparar, tienen que entrenar, tienen que saber blandear. En la antigüedad tenían que saber blandear una espada, ponerse una cota, un casco, toda la armadura. Hoy en día la defensa nacional tiene que saber manejar pues las armas para poder defender a la nación. Hermanos, nosotros ¿cómo nos preparamos espiritualmente? Dios nos ha dado las armas, sabemos blandear bien esta espada, sabemos ponernos el escudo. Tenemos entonces que prepararnos, hermanos, cada día, cada instante de nuestra vida, pedir a nuestro Dios la sabiduría necesaria para que podamos ser fieles soldados de nuestro Dios y defender la doctrina, pero sobre todo, hermanos, para repeler al enemigo, para repeler las acusaciones, para repeler las tentaciones. Pero ¿cómo vamos a repelerlas, hermanos? Bueno, primeramente nuestro Dios nos pide que ser valientes. Tenemos que tener valentía, hermanos. ¿Y a qué me refiero con valentía? No es una valentía física, es una valentía espiritual. Porque hay veces, hermanos, que nos avergonzamos del Evangelio. Hay veces que luego nos encontramos un hermano en la calle y lo saludamos de banqueta a banqueta, pasa vos, hermanos, y el hermano hasta se esconde. Hermano, buenas tardes. Y eso, hermanos, eso no es ser valientes, porque entonces ¿en qué estamos creyendo? El avergonzarse del Evangelio de Dios es rechazar el sacrificio que nuestro Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Es rechazar este lugar en el que hoy usted y yo nos encontramos. El hablarles a los demás de nuestras creencias, el no participar, hacerle ver a los demás que no participamos de sus ideologías, eso es tener valentía, hermanos. Y dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y alguien más que me ayude con Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén, hermano. Adelante, hermano. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Amén. Amén. Fíjese, Dios no nos ha dado espíritu de qué, sino fortaleza, hermano. O sea, Dios nos ha dotado de su espíritu para poder ser valientes. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder sacar esa valentía? Y vamos a ver un ejemplo en Hechos 16, 25 al 26, por favor, hermanos. Amén. Adelante. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movieron, y luego todas las puertas se abrieron, y los prisioneros de todas se soltaron. Amén. Amén, gracias, mi hermano. ¿Sí recuerda esta historia, hermano? De Pablo y Silas, que estaban en la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Se atemorizaron? No. Dijeron, ay, ¿por qué tuve que hablar? Si no hubiera hablado, ahorita estuviera en mi casa, ahorita estuviera tranquilo. No, ¿verdad, hermanos? Ellos estaban confiados, estaban tranquilos, porque sabían en quién habían creído y se ponían a cantar himnos. Y el poder de su fe, hermanos, hizo que esos grillos con los cuales estaban esposados se rompieran. Inclusive hasta los demás presos quedaron, ¿qué, hermanos? En libertad. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Si nosotros tenemos esa valentía también de que los demás nos escuchen hablar de la palabra de Dios, podemos liberar a la demás gente de su esclavitud. Porque dice la palabra que los demás presos, ¿qué? Los oían, ¿verdad? Sí. Oían los himnos que cantaban. Entonces, hermanos, ¿cómo nos está escuchando la gente ahí afuera? ¿O le estamos dando armas a Satanás para que nos acuse delante de nuestro Dios? Debemos de ponernos a analizar, debemos de ponernos a reflexionar, hermanos. ¿Cómo estamos haciendo esta labor del Evangelio?
Tenemos que ser congruentes, hermanos. Si estamos predicando una cosa, nuestros actos deben de reflejar lo que estamos predicando, hermanos. Porque si no hacemos eso, quiere decir que estamos llevando una doble vida. Y dice la palabra de Dios que de una fuente no pueden salir, ¿qué? Dos aguas. E inclusive Dios le dijo a la iglesia de la Odisea: o eres tibio o eres caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar. Te voy a vomitar de mi boca. Y hermanos, lamentablemente en la iglesia de Dios no ha habido la congruencia que Dios quiere que tengamos todos nosotros. Quizá no aquí en la iglesia de Morelia, pero en otros lados se ve cuando un hermano no es congruente con su vida espiritual. Y eso también es lastimar a nuestro Dios. Y eso también es abrirle la puerta a Satanás para que entre a nuestra vida y las tentaciones estén puestas en la mesa para nosotros. Romanos capítulo 11, versículo 2, hermanos. Alguien ayúdenme rápidamente. Y alguien más con Daniel capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 11, versículo 2 y Daniel capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 11, 2, hermano. Adelante, hermano, por favor. Dice: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: amén. ¿Cómo está ahí? Perdón, perdón, hermanos, esa no es la cita. Bueno, vamos a pasar a la cita. Gracias, hermano. A la cita de Daniel 6:4, por favor, hermanos. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Gracias, hermano. Ahí estamos hablando entonces de qué, hermanos? De la congruencia, perdón. Daniel, ¿cómo se presentaba delante de todos? Como un fiel hijo de ¿quién? De Dios, y lo predicaba. Y él decía que toda la sabiduría la obtenía ¿de quién? De Dios. E inclusive todos los reyes sabían quién era Daniel. Cuando tenía este sueño Belsasar, que no podía interpretarlo, más bien cuando fue la mano en la pared que le puso esa frase, todos decían: llama a Daniel, porque él tiene el espíritu ¿de quién? De Dios, y él te va a poder decir qué dice esa frase. Entonces, hermanos, la congruencia debe de ser un estilo de vida en el Hijo de Dios, porque Daniel predicaba que existía un Dios poderoso y con sus hechos lo demostraba. Y cuando se prohibió orar, Daniel hasta lo hacía con las puertas abiertas. ¿Se fija cómo reunía la valentía, reunía la congruencia? Daniel, es lo que nosotros también debemos de tener en nuestra vida: valentía, congruencia. Pero también tenemos que, si tenemos estas dos características, vamos a poder ponernos la armadura ¿de quién? La armadura de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 13. Vamos a Efesios capítulo 6. Versículos 11 y 13, voy a permitirme leer, hermanos. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Hermanos, como les decía entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos que saber manejar las armas espirituales para poder ser un soldado de nuestro Dios. Tenemos que tener valentía, tenemos que tener congruencia, para no darle espacio a Satanás de que nos acuse o de que dé las tentaciones. Porque Satanás no tiene compasión, hermanos. Satanás es un ser vil que solamente le gusta ver el sufrimiento de las demás personas, y es lo que quiere ver al pueblo de Dios, lo quiere ver sufriendo, hermano.
Las personas allá afuera no le interesan porque esas pues ya están cegadas en su propia ignorancia. Satanás trabaja aquí, en la iglesia de Dios. Trabaja con usted y conmigo a cada momento. Cuando nos vamos a trabajar, cuando vamos a la escuela, cuando platicamos, en todo momento trabaja. En nuestra forma de pensar. Y cuando ve una oportunidad, la aprovecha. Por eso dice que tenemos que tener puesta la armadura de nuestro Dios, hermanos. ¿Y cuál es esa armadura? La palabra de nuestro Dios, la oración, el ayuno, la comunión con nuestro Dios. Pero por eso les decía, si no estamos preparados, ¿cómo vamos a saber ponernos esa armadura? En el ejército no mandan a un principiante a la guerra, ¿no? Porque el principiante, ¿qué es? No sabe utilizar nada. No sabe ni siquiera ponerse el uniforme. Le tienen que explicar, bueno, esto se pone así, así, y vas a usar estas armas, y así se utilizan. Y entonces, una vez capacitado, ya puede estar al frente de un ejército. Hoy en día, hermanos, también dice la palabra que tenemos que luchar. Porque hoy en día los tiempos son tan peligrosos, hermanos, que primeramente está absorbiendo a nuestros hijos. Las ideologías, los pensamientos humanos, todo se está yendo a la mente de nuestros hijos. Porque es ahí donde Satanás sabe que podemos ser vulnerables. Pero si también nosotros blindamos a nuestros hijos con esta armadura de nuestro Dios, tanto nosotros como ellos vamos a poder ser salvos de las artimañas del diablo. Entonces, hermanos, Satanás trabaja sin descanso para destruirnos mediante la tentación, y una vez que caemos en la tentación nos acusa con nuestro Padre Dios. Solo estando firmes, solo estando, hermanos, de la mano de nuestro Dios, si llega alguna acusación delante de Él, nuestro Dios, en lugar de reprendernos a nosotros, va a reprender al diablo, porque va a saber quién es usted, quién soy yo. Y solamente así podemos ser agradables delante de nuestro Dios. Pónganse de pie, hermanos. Quiero concluir con la cita de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 34. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. Debemos de saber que nuestra confianza debe estar en Dios. Y si tenemos esa confianza, hermanos, como dice aquí, no va a haber quien nos acuse, no va a haber quien nos condene, porque Dios estará con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.